en unos de los salmos de Moisés, vemos de que nos habla claramente de que el hombre, como promedio de vida en esta tierra, dice aquí Moisés, que son 70 años. Y si tienes un poco de salud, un poquito de salud, puedes llegar a los 80 años. Pero ya después de los 70 en adelante, ya hay un montón de cosas que nos afectan, prácticamente ya con molestia, ya con esfuerzos, podemos estar todavía de pie. Miren lo que decía aquí este salmo que lo escribió Moisés, y que a pesar que Moisés en la soberanía de Dios, Dios le dio 120 años a Moisés, uno de los que vivió más tiempo en esa época, porque Dios había determinado que el hombre solo iba a vivir 70 años. Miren lo que dice aquí, acá en el Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Aquí el salmista, este salmo de Moisés, nos está enseñando de que la vida de nosotros en esta tierra se va rápido, y que dice que pasan tan rápido de que pronto volamos, y que ya la persona cuando ya entra a los 70 en adelante ya comienza a tener molestia, comienza a quejarse, y ya comienzan los años de lucha en las personas, en el ser humano. Y esto es tanto para los creyentes como los no creyentes. Y si leemos en el Salmo, en el versículo 12 del Salmo 90, dice, aquí Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué está tratando de decir acá el salmista? De que debemos tomar en cuenta que en esta tierra nosotros no vamos a vivir mucho tiempo. O sea, es tan corto el tiempo de que dice, Señor, enséñanos como quien dice, enséñanos a reflexionar, a meditar, a pensar de que nosotros no somos eternos en esta tierra, y que los días se van tan rápido, como dice él, y volamos. Pero dice, enséñanos a contar los días. Enséñanos a contar los días. Y luego dice, para que traiga al corazón sabiduría. Qué importante es de que nosotros, mientras estamos en esta tierra, andemos, caminemos con la sabiduría de Dios. Porque, mire hermano, es importante andar en este mundo, en esta tierra, en el temor de Dios, con la sabiduría de Dios, porque Dios nos va a librar y nos va a limpiar de todo obstáculo en nuestro camino. Muchas personas, como andan apartados de Dios y viven bajo sus propias normas y leyes, se meten a grandes problemas. ¿Por qué? Porque no andan en la sabiduría de Dios, no andan en el temor de Dios, no le piden al Señor la dirección y quebrantan sus leyes, y por eso hoy están como están. Pero aquí Moisés decía, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En la Biblia tenemos el ejemplo de un hombre llamado Ezequías. Este fue el rey de Judá, uno de los reyes, se puede decir en el registro bíblico, en la historia de Israel, uno de los reyes que
se portó bien, que fue temeroso de Dios, que hizo cambio en el pueblo de Judá, en el pueblo de Israel, hizo grandes cambios con respecto a los reyes anteriores. Y dice la Biblia que este hombre enfermó de la noche a la mañana. Enfermó y vino una palabra de Jehová y le dijo: ordena tu casa, ordena tus cosas, que mañana morirás, que pronto vas a morir. Imagínense que uno, como un hijo de Dios, como creyente, de repente viene una palabra de parte de Dios a tu vida. No sé, Dios puede usar cualquier forma, cualquier medio. Y Dios es un Dios que en su soberanía, Él puede hablarnos a nosotros a como le dé la regalada gana. Dios de repente te puede hablar a través de un sueño y se te puede presentar una persona en un sueño y de repente te da un mensaje. Estoy hablando de que son tratos específicos con Dios, con las personas, pero aquí en este pasaje bíblico vemos acá de que Dios manda al profeta Isaías a darle una palabra al rey Ezequías. Y si nosotros leemos acá, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, versículo 1, mire lo que dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y según aquí leemos en la Biblia, según los registros, Ezequías apenas tenía 40 años. 40 años. Estaba, imagínense, en la mitad de su vida. Porque 40 años una persona está joven todavía. Apenas está en la mitad. Recuerden que la vida promedio del hombre hoy en la actualidad anda de 70 años. Y dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esta es una palabra que Dios le está diciendo a un rey que según en los registros bíblicos, en la historia bíblica, fue uno de los reyes que se portó bien comparado con los otros reyes. Restauró el servicio a la adoración, quitó los ídolos, todas esas cosas que eran abominables ante los ojos de Dios. Y este hombre, durante él reinó en Judá, hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Según la historia, es considerado como uno de los mejores reyes del pueblo de Israel. Entonces, le dice Jehová a través del profeta: arregla tu casa, porque morirás y no vivirás. Lo más seguro que tenemos nosotros es que un día nos vamos a ir de esta tierra. Eso es lo más seguro. Nadie puede escapar de eso. En Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, vendrán a juicio. Y un día el hombre, según actúe y según ande en esta tierra, según sus obras, va a ser juzgado. Entonces, nosotros, mientras estamos en esta tierra, tenemos que, como decía el salmista, tenemos que pedirle a Dios a que podamos andar con sabiduría en esta tierra. Dios le dice a Ezequías, al rey de Judá: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cada día que pasa de nosotros es un día menos, prácticamente. Algunos nos alegramos cuando estamos cumpliendo años, pero en sí, prácticamente cada año que pasa, cada día que pasa es un día menos para nosotros. Porque según aquí, los días están contados del hombre. Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas, es el que tiene control de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra familia,
Se va donde el rey manda a través de Isaías y le dice, ordena tu casa. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros. Y no sé a cuántos me estoy dirigiendo ahorita, y cuántos están viendo el programa, pero la muerte no nos va a avisar. La muerte sorprende a cada persona, ya sea creyente o no creyente. Imagínense, lo triste es cuando una persona vive una vida desordenada, totalmente, y andan lejos de los caminos de Dios, lejos de sus mandamientos, lejos de sus normas, y andan apartados totalmente, viven una vida sin propósito, a la deriva. Esta gente vive una vida desordenada y esta gente crea problemas con su familia, con sus hijos, discordias, indiferencia, resentimiento y un montón de cosas. Y Dios, a través del profeta, le dice a Ezequías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Dios le está hablando a este hombre, y este hombre en ese tiempo, en ese momento, tenía 40 años. Entonces, aquí podemos aprender algo de que ordenemos nuestra vida. Miremos cómo estamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho hasta el momento de los días que Dios nos ha prestado? Y tratemos de enmendar, de arreglar las cosas. Organicémonos cómo estamos, ordenemos nuestra casa, ordenemos los problemas que hay en nuestra familia, en nuestros hijos. Y si hay cosas que arreglar de bienes, hay que arreglarlo, porque la muerte en cualquier momento nos sorprende. Y entonces dice la Escritura en el capítulo 2 que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, imagínense que le den una noticia con 40 años y que te digan que te vas a morir, si apenas estás en la mitad de la vida. Dicen que, aquí en la Biblia dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, mire la manera que oró Ezequías. No estamos diciendo que es malo. Ezequías dice que se volvió a la pared, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Y cuál fue su petición? Dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y aquí vemos que quizás Ezequías se equivocó. ¿Por qué? Porque comienza como a reprocharle a Dios. Y no digo que es malo orar, sino que le está diciendo, haz memoria, como quien dice, como que Dios no supiera nada. Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es omnisciente y lo conoce todo, y nosotros no podemos esconderle nada. Pero mire la oración que hace Ezequías, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y luego dice en el versículo más adelante, y lloró Ezequías con gran lloro. Y en otra versión dice, y lloró con gran amargura. Es decir que Ezequías no estaba aceptando la voluntad de Dios. Él no estaba aceptando de que ya Dios había determinado que ya sus días habían terminado. Como humano es difícil que venga y Dios te dé una palabra como esa.
Imagínese cuando todavía usted tiene proyectos, tiene planes con su familia, tiene hijos que están pequeños y usted lo quiere ver crecer y realizado, y que te den una noticia como esta. Eso inmediatamente lo impacta a uno, y bueno, y no sabemos cómo podemos reaccionar. Y Ezequías reaccionó de esta manera. Pero creo que nosotros debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Porque véanlo, sepa muy bien que nosotros no podemos, en otras palabras, contradecir a Dios o llevar la contraria a Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué hacer? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que las cosas que Él está haciendo no están bien? Recuerden que Dios lo conoce todo, Él es sabio, Él es perfecto y Él es omnipotente, omnisciente, y Él conoce y sabe lo mejor para nuestra vida. Usted puede tener 30 años, 30 años, 40 años ahorita, y Dios ya sabe su futuro y qué es lo que le espera a usted. Dios conoce su futuro, Dios sabe lo que van a pasar de aquí 5, 10, 15, 20 años y cómo se va a comportar usted, si verdaderamente se va a mantener en obediencia, obedeciéndole a Él, respetando a sus hijos, a su familia y manteniéndose en integridad. Dios lo conoce, Dios lo sabe todo. Dios sabía de Ezequías lo que le venía en el futuro. 40 años tenía Ezequías cuando Dios le está dando la palabra, pero quizás Dios quería que Ezequías se fuera a descansar y que no viera o que no viviera las cosas terribles que venían en el futuro. Y que Ezequías terminara sus días, hermano, con buena aprobación. Porque, ¿qué sabemos en nuestra vida, en el futuro? ¿Qué va a suceder de aquí a 5 o 10 años con nuestra vida? No sabemos, pero Dios sí lo sabe. No sabemos qué podrá pasar con nuestros hijos de aquí a 5, 10, 15 años. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y a veces, hermanos, Dios en su misericordia, en su gran amor, a veces Dios nos quiere librar de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Y a veces Dios no quiere que nosotros veamos el futuro de muchas cosas dolorosas que puedan suceder. Y a veces Dios nos quiere acortar la vida. Pero sabe, ¿qué pasó con Ezequías? Dice que Ezequías no aceptó la voluntad de Dios. Entonces él dice que él, prácticamente como con soberbia y amargura, oró a Dios y le digo, pero ay Señor, ¿por qué me vas a cortar mi vida? ¿Por qué me vas a quitar la vida? Si yo he sido obediente, yo he sido íntegro, yo nunca me he apartado de ti, y comienza a reclamarle al Señor. ¿Y qué pasó en el versículo 4? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Mire, le dice el Señor, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y luego le dice, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Quiere decir que en 3 días él iba a quedar completamente sano. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Eso es lo que le dice. En 3 días le dice, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová.
Y luego le dice, te añadiré 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor, miren, no le dice por amor a ti Ezequiel, le dice por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Más adelante vamos a ver si verdaderamente era bueno la oración que Ezequiel le hizo a Jehová. Y la pregunta que viene o que nos podemos formular era, ¿por qué Dios le concedió 15 años más a Ezequías? ¿Por qué? Porque vamos a ver los acontecimientos, los eventos futuros en la vida de Ezequías y en la familia de él. Y dice en el versículo 7, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Se sanó Ezequías. Entonces, vamos a ver algo de un hijo de Ezequías, del primogénito de Ezequías. Y este hijo de Ezequías se llamaba Manasés. Y este hijo de Ezequías, Manasés, nació 3 años después que Dios lo había sanado. 3 años después que Dios lo sanó, Ezequías le ora a Dios, tenía 40 años, y le pide a Dios, Señor, sáname. Sáname. Dice que rogó y con amargura lloró, y en otras palabras le reclamó a Dios, porque él estaba determinando que hasta aquí había llegado sus días. Y comenzó en otras palabras, a reclamarle, a reprocharle a Dios. Y en la voluntad permisiva de Dios, no estoy hablando en la voluntad perfecta de Dios, en la voluntad permisiva de Dios, le cedió 15 años más. Porque Ezequías, de una manera obstinada, estaba llorándole amargamente, reprochándole a Dios que no estaba de acuerdo morir a la edad de 40 años. Y es cierto, como humano, ¿quién quiere morirse ahorita? Nadie se quisiera morir, porque nadie se quiere morir. Pero imagínense, solo Dios sabe por qué Él determina cuántos días vamos a vivir en esta tierra. Unos van a vivir 80, 70, 50, otros jóvenes se mueren a temprana edad, no viven mucho, otros duran más tiempo, otros se van antes, otros se van después, pero Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe por qué. Y aún en el pueblo cristiano, nosotros podemos ver ahorita, hablando de aquí en Nicaragua, cuántas personas se han muerto por causa del coronavirus. Y entre ellos se han ido pastores jóvenes, creyentes jóvenes. Y Dios sabe por qué se lo llevó. Él sabe por qué. Y viendo el ejemplo de Ezequías, Ezequías le oró a Dios y Dios le respondió. Porque Ezequías estaba como necio reclamándole de forma obstinada. Y entonces Dios le concedió, pero miren lo que pasó. Mire, vamos a hablar ahora 3 años después de que Dios sanó. Dice que en aquel tiempo Merodac Baladín, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presente a Ezequías, porque había oído de que Ezequías había caído enfermo. Dice que este Merodac Baladán era hijo de Baladán, rey de Babilonia, uno de los imperios fuertes en aquel tiempo, y eran un imperio idólatra pagano totalmente. Pero dice que Merodac, hijo de Baladán, rey de Babilonia,
envió mensajero con carta y presente a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Este hombre, Merodach, quería crear lazos, relaciones con Ezequías, porque prácticamente en ese tiempo quien estaba tomando auge y tenía fuerza y poder y estaba destruyendo las naciones vecinas, eran los asirios. Y Babilonia quería unirse a Ezequías, rey de Judá, quizás para atacar a los asirios. Y entonces Ezequías dice que lo oyó en el 13 y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios. Mire qué imprudencia la de Ezequías, porque Ezequías le está mostrando todo lo que tenía a este rey. Le mostró todo lo que tenía. Y parece que Ezequías, como que él había caído como en soberbia, como en orgullo. Y él quería mostrar todas sus bendiciones, toda su prosperidad, todo lo que tenía. Y se la estaba mostrando a un rey pagano que posteriormente ellos vinieron y saquearon Judá y se llevaron todo lo que tenía. Y no se daba cuenta que Ezequías lo que estaba haciendo era despertar la codicia de este rey. Al ver todo lo que poseían, el oro, la plata, todas las bendiciones y prosperidad que tenía. Y Ezequías estaba prácticamente como jactándose. Entonces dice en el versículo 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, estoy hablando en el capítulo 20, versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. En versículo 15, y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Y vemos aquí que Ezequías como que él se había vuelto soberbio, orgulloso, y él no había entendido de que él estaba viviendo tiempo extra. Y recuerden que nosotros prácticamente no tenemos nada en esta tierra. O sea, lo que tenemos, un día que muramos, no lo vamos a llevar. Nuestros bienes se van a quedar aquí. Nuestra casa, el carro, las cuentas en el banco se van a quedar acá. No la podemos llevar. Y entonces vemos aquí que Ezequías, en vez de responderle de una manera humilde, le dice al profeta Isaías, él le respondió, miren lo que le dice el profeta Isaías, y le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le demostrase. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Y esto sucede, de acuerdo a la historia, la parábola, la historia de este hombre, que dice que él tenía las bodegas repletas de todo, en abundancia, bienes, y él dijo, todo esto lo he logrado, ya no hay ni a dónde meter más cosas, más bienes, lo que voy a hacer es destruir esta bodega y voy a construir una más grande y me voy a sentar y voy a disfrutar, porque en otras palabras dice, voy a construirla y la voy a hacer nueva y voy a disfrutar y vamos a comer y beber. ¿Y qué es lo que le dijo? Le vino una palabra a este hombre, y esta palabra venía de parte de Dios, y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has adquirido, ¿de quién
¿para quién serán? Porque este hombre solo estaba pensando nada más en hacer bienes y vivir la vida loca, disfrutar en los placeres de este mundo, pero él no se estaba dando cuenta que en cualquier momento podía morir. Él no estaba tomando en cuenta de que sus días están contados, porque los días del ser humano están contados. Este hombre, la idea de él era construir más graneros, más bodegas y hacer más dinero, y dice, comamos y bebamos, disfrutemos, vivamos la vida loca. Y él dice que vino una palabra que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has adquirido, ¿de quién será? ¿Quién lo va a disfrutar? Porque así pasa. Así sucede en esta tierra, en este mundo. Porque todo lo que hacemos para Dios es eterno. Y las cosas materiales aquí se quedan, aquí se quedan. Y eso es lo que sucede con el ser humano, que el hombre no le pide a Dios sabiduría, como decía el salmista, en este caso como decía Moisés. Pidámosle a Dios que nos ayude a andar con sabiduría en esta tierra, porque los días los tenemos contados. Entonces, dice que, vuelvo a leer en el versículo 15 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Siguió leyendo. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. Viene la palabra de Jehová, miren. Después de que Dios le concedió 15 años más, y ya aquí Ezequías está viviendo los 15 años de vida que Dios le concedió. Y miren lo que dice. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Miren lo que le está diciendo Dios. Le está hablando del futuro a Ezequías. Y Dios le está diciendo que iban a saquear todos los tesoros y todos los bienes que tenía en su reino y que iban a ser llevados a Babilonia. Después que él enseñó todo a este rey de Babilonia. Por eso uno debe ser prudente y uno debe ser sabio de no contar sus bendiciones o abrirse o darle todo a una persona que uno no sabe con qué te puede salir. Uno tiene que ser cuidadoso, aún en los negocios. Porque si alguien le ofrece un negocio a uno tiene que analizar bien y pensar bien, porque te puedes meter a problemas o la gente no es sincera. Entonces, tiene que tener el discernimiento uno y ser sabio. Pero Ezequías no fue sabio y fue imprudente en enseñarle todo lo que tenía a este rey pagano de Babilonia. Y Dios le está hablando aquí a Ezequiel y le dice que vendrán días. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos, mire qué duro lo que le viene, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué le está diciendo Dios aquí a Ezequías? Que de los hijos que saldrán de ti, recuerden que tenía 40 años y todavía no había engendrado hijos. Le dice, de los hijos que saldrán de ti, dice que vendrá este rey de Babilonia y se llevará a sus hijos y los van a castrar. Van a ser castrados y se los van a llevar a su reino para que sirvan como eunucos en el palacio del rey. ¿Será bueno esto lo que le esperaba a Ezequías? ¿Será bueno? Era
cosas terribles lo que le venían después que Dios le concedió los 15 años más. Dios le dijo a Ezequías, hasta aquí nomás llega tu vida, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero vino él y en su oración, de una manera obstinada, le reprochó a Jehová y le dijo, yo he andado en obediencia, y comienza a reclamarle al Señor. Y Dios, en su soberanía y en su voluntad permisiva, Dios le concedió 15 años. Pero, ¿qué sabemos? Según la Biblia, que Dios quería evitar en Ezequías todo lo que le venía. Dios quería que quizás Ezequías no viera todas estas cosas o evitar todas estas cosas que venían de su descendencia. Pero Ezequías, de forma obstinada, oró amargamente y lloró y le reclamó a Jehová que Dios le concedió esos 15 días, esos 15 años más. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Dios le concedió esos 15 años más a Ezequías si bien sabía lo que le venía? Ezequías en este momento, en este contexto, Ezequías, cuando Dios lo sanó, Ezequías primero le reclamó a Dios, le reprochó. Y segundo, Ezequías, vemos en la Biblia que Ezequías se creía merecedor, se creía que tenía los méritos por lo cual Dios lo había sanado. Y él se volvió como orgulloso, como soberbio. Y él creía que todo lo que tenía era porque lo merecía y todo le pertenecía a él. Y vemos aquí que Dios le está diciendo, te van a saquear todo y a tus propios hijos los van a castrar y los van a llevar al palacio, al reino de Babilonia, y van a servir como eunucos ahí. Y vemos aquí, imagínense con una palabra de esa que te den, ¿cómo reaccionaría? Yo creo que como cristiano, como creyente, y que te den esa palabra, te sentirías triste. Te dolería porque son tus hijos, es tu pueblo, tu reino, y te sentirías mal. Pero miren cómo respondió Ezequías. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Esto fue lo que respondió. Y luego sigue diciendo, después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Como quien dice, no importa, con tal en el periodo de que yo estoy reinando haya paz y seguridad en mi día, lo que viene en el futuro no me interesa, me sale sobrando. En otras palabras, eso fue lo que dijo Ezequías. Algo estaba pasando en el corazón de él, porque él se hubiera puesto triste al ver que sus hijos iban a ser llevados esclavos a otro reino, a otra nación extranjera, iban a ser castrados, pero él ni siquiera habló con Dios, ni siquiera se sintió como triste. No, simplemente le dijo, no importa, en otras palabras, por lo menos que haya paz y seguridad en mi tiempo, de reinar, lo demás no me interesa. Eso fue lo que le dio a entender al profeta. Ahora vemos en el versículo 21, mire cómo dice el versículo 21. Y durmió Ezequías con su padre, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Y ahora quiero leer rápido aquí. Voy a ir leyendo rápido. Mire lo que pasó. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Manasés era el hijo, el príncipe, el hijo mayor de Ezequías. Y ya estoy hablando de 15 años después. 15 años después de que Dios le prestó a Ezequías de vida. Y dice que
Manasés nació después de 3 años, y dice que Ezequías, dice aquí en el versículo 21, que tenía 12 años cuando Manasés comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsibá. Mire lo que hizo este hombre. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Era hijo de Ezequías. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal. Este hombre hizo todo lo contrario que su padre. Volvió la idolatría, hizo las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, que Jehová había disciplinado, y dice que él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Es decir, no faltaba con los ídolos, con los dioses, los otros dioses, el dios de acera, sino que comenzó a hacer dioses con lo que son, aquí menciona el ejército del cielo, con la luna, con el sol, con las estrellas, con los astros. Y bueno, se hizo un idólatra completo. Y dice que adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho. Miren lo que dice: edificó altares en la casa de Jehová, donde llevó sus dioses, su ídolo, a la casa de Jehová. Este hombre, hermano, dice la Biblia, mire lo que dice al principio: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este Manasés era uno de los reyes más malos del pueblo de Israel, considerado como uno de los más malos. Dice que edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y mire lo que hizo: y pasó a su hijo por fuego. Esto era común en los reyes paganos, ofrecer a sus hijos a dioses. ¿Y qué es lo que hacían? Había un dios llamado Moloc, y ellos lo que hacían, ese dios Moloc era un ídolo que tenía sus brazos extendidos, y por bajo le metían leña, le metían fuego, y ahí ponían a sus bebés y se lo ofrecían a ese dios. Y era sacrificado, era quemado. Y eso hizo el hijo de Ezequías. Sacrificó a su propio hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y se metió, dice que fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Imagínense, amigo y hermano, todo lo que hizo este hombre. Y dice: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Este hombre hizo lo malo. Y dice en el versículo 9: mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Delante de los hijos de Israel. Este hombre, este rey, en vez de inducir al pueblo en los caminos de Jehová, dice que más bien lo que hizo fue: los indujo a que hicieran más mal que las mismas naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel, porque esas naciones eran malas, eran paganas, sacrificaban a sus hijos, eran idólatras, practicaban un montón de cosas que iban en contra
de las leyes de Jehová, eran abominación a Jehová. Y este hombre dice que hizo más mal que las naciones que Dios había destruido por culpa de su pecado. Y en el versículo 12 dice, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñarán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Juicios de Dios sobre el pueblo de Judá, sobre el pueblo de Jerusalén. Y en el versículo 16, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado, con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué estoy tratando de hacerle ver con esto? Dios había determinado que Ezequías viviera 40 años nada más. Y en esos 40 años Dios manda a Isaías y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y ya Ezequías, un hombre, dice la Biblia que fue obediente y que él fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Y que Dios ya había determinado que solo viviera 40 años. Pero él de manera obstinada le pidió a Dios. Y le lloró amargamente y le reclamó. Y Dios, al ver el obstinamiento de este rey, entonces vino Dios y le dijo, te voy a dar 15 años. Pero en esos 15 años, este rey procreó hijos y uno de ellos fue Manasés. Y miren lo que hizo este rey. Hizo lo más malo que las propias naciones que Dios había destruido por su pecado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios entonces le concedió a Ezequías 15 años más? Imagínense, ¿por qué Dios le alargó la vida a Ezequías sabiendo que lo que sucedería era terrible con el pueblo de Judá, sabiendo lo que venía con uno de sus hijos? Y a veces, hermano, a veces Dios actúa de una manera que a veces nosotros no le entendemos. Y nosotros tenemos que ser humildes cuando Dios toma decisiones que para nosotros creemos que es drástica, que no son sabias, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios porque Él sabe lo mejor para nosotros. Dios quería, saben muy bien, Dios quería que Ezequías no viviera este momento, este tiempo, o no viera todo lo que venía en el futuro. Pero Ezequías le llevó la contraria a Dios. Y Dios le respondió en su voluntad permisiva, pero no era la voluntad perfecta de Dios. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel en la soberbia le rogó a Dios que le proveyera comida, que le proveyera carne, y comenzaron a reclamarle a Dios? Porque ellos ya no querían, ya no quería el pueblo de Israel en el desierto, que eran como más de 3 millones de personas, aceptar lo que Dios les estaba proveyendo cada día. Entonces ellos querían comer de acuerdo a su gusto, de acuerdo a sus deseos. Miren lo que dice en el Salmo 78, versículo 18. Esto fue el pueblo de Israel en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto,
y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Todavía, hermano, tentando a Dios como quien dice, ¿será que Dios nos pueda dar comida en el desierto? ¿Será que Dios nos pueda proveer lo que nosotros queremos? ¿Será que Dios tiene poder de alimentarnos a estos 3 millones y pico de personas que estamos en el desierto? Se le había olvidado que todo el tiempo que Dios lo había mantenido, le había proveído ropa, vestidura y todo de alimento durante todo ese tiempo. Y dicen todavía ellos, ¿será que Dios pueda poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Y están recordando de cómo Dios le dio agua en el desierto, pero todavía dice, ¿será que Dios nos pueda dar de comer? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. No crean, Dios se enoja. Y a veces Dios complace a sus hijos en la terquedad, pero Dios deja que sufran las consecuencias. Y dice, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, la hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Imagínense, tentaron a Jehová, fueron obstinados, fueron rebeldes. ¿Y qué hizo? Dios le concedió, le mandó comida, carne, hasta que, dicen otros pasajes, hasta que echaran por las narices. Y dice que después vino Dios y le mandó juicio y se murieron los más viejos, los más robustos ahí murieron. Le cayó juicio, disciplina, porque Dios se indignó y se encendió el fuego contra ellos. Porque lo tentaron, porque estaban retando a Dios. Lo retaron, lo estaban retando como dice, ¿será que podrá o no podrá? Después de todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Y yo no digo que es malo que oremos a Dios y le pidamos a Dios alguna petición como la que hizo Ezequías por alguna situación que estemos atravesando, por salud, por enfermedad, lo que sea, por finanzas, lo que sea, o por lo que estemos viviendo y a veces no sabemos por qué las cosas están pasando. Pero tengamos cuidado y no hagamos como el pueblo de Israel y no hagamos como Ezequías, de retar a Dios, de tentar a Dios. Tenemos que ser humildes y tenemos que decirle, Señor, si es tu voluntad, Señor, que así sea.